Bienvenidos a esta clase de matemáticas. Hoy veremos los cuerpos geométricos. Empezaremos haciendo una pequeña introducción sobre ellos, así como una definición y una clasificación muy básica. Comenzaremos viendo los poliedros, y dentro de ellos, los prismas, las pirámides y los poliedros regulares. Y por último, terminaremos con los cuerpos redondos. ¿Cómo podemos definir un cuerpo geométrico? Un cuerpo geométrico es un elemento o figura que dispone de tres dimensiones: alto, ancho y largo. Repetimos la definición. Un cuerpo geométrico es un elemento o figura que dispone de tres dimensiones: alto, ancho y largo. Esto sería el alto. Esto sería el largo. Y por último, esto sería el ancho, que es lo más importante y lo que define a un cuerpo geométrico: el ancho. ¿Qué pasaría si en lugar de tres dimensiones, esta figura únicamente tuviese dos dimensiones? Como por ejemplo está pasando aquí. Únicamente tiene largo y alto. Si solo tiene dos dimensiones, alto y largo, sería un polígono. Una vez hemos comprendido las tres dimensiones que tiene que tener todo cuerpo geométrico, vamos a conocer una clasificación general de ellos. Aquí tenemos la forma principal en la que se pueden dividir los cuerpos geométricos. Se pueden distinguir dos grandes grupos: el grupo de los poliedros y el grupo de los cuerpos redondos. En los poliedros, como vemos en las imágenes, son cuerpos geométricos que están formados únicamente por superficies planas, es decir, están formados siempre sus caras por polígonos, como por ejemplo los prismas, las pirámides y los poliedros regulares. En cambio, los cuerpos redondos son cuerpos geométricos que están formados por al menos una superficie curva, como por ejemplo los cilindros, esto es curvo, como por ejemplo los conos, también tienen una superficie curva, y las esferas, que toda ella es una superficie curva. Vamos a comenzar con el primer gran grupo, los poliedros. Los poliedros, como hemos dicho antes, son cuerpos geométricos cuyas caras tienen forma de polígono, es decir, son cuerpos que tienen tres dimensiones, alto, largo y ancho, pero todas sus caras y sus bases están formadas por polígonos. Recuerda que pueden estar formadas por triángulos, por cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, etc. Según la forma que tengan sus caras y el número de bases que tengan, se pueden distinguir entre prismas, pirámides o poliedros regulares. Fijaos los prismas. Un prisma es un poliedro que tiene dos bases iguales, una arriba y una abajo, y estas bases siempre son paralelas, es decir, si las extendemos en el plano, nunca se cortarían. Y además tienen varias caras laterales, que serían los rectángulos que estamos viendo en esta imagen. Y, como ya sabes, las caras tienen que ser paralelogramos, es decir, si extendemos sus lados, nunca se cortarán. Por otro lado, tenemos las pirámides. Las pirámides también son poliedros, pero a diferencia de los prismas, las pirámides solo tienen una única base y varias caras laterales que siempre van a tener forma de triángulo, como estáis viendo en las imágenes. Sus caras laterales siempre tienen forma de triángulos. En cambio, en los prismas, sus caras laterales siempre tienen paralelogramos. Y por último tenemos los poliedros regulares. Los poliedros regulares tienen todas sus caras formadas por polígonos regulares, como por ejemplo un triángulo equilátero en todas sus caras, un pentágono en todas sus caras o un hexágono en todas sus caras. A continuación vamos a ir viendo cada uno de estos poliedros con detalle. Empezaremos con los prismas, seguiremos con las pirámides y terminaremos con los poliedros regulares. Los prismas. Un prisma es un poliedro que tiene dos bases iguales paralelas y varias caras laterales que son paralelogramos. Vamos a analizar esta definición poco a poco. Un prisma es un poliedro que tiene dos bases iguales. Por ejemplo, este que tengo por aquí es un prisma porque tiene dos bases que son iguales. Como veis, tienen forma de triángulo. Vamos a marcar las bases.
Aquí tendría una base y aquí tendría la segunda base. Las dos son iguales. Sus dos bases son triángulos, por eso se llama prisma triangular. Y además, es posible distinguir tres caras laterales. Ahí tendríamos una cara lateral, aquí tendríamos la segunda cara lateral y aquí la tercera cara lateral. Todas ellas, como veis, están formadas por paralelogramos. En este caso, serían rectángulos. Cuando los prismas tienen en sus bases cuadriláteros, como por ejemplo esta figura de aquí, que tiene como base un rectángulo y en la otra base otro rectángulo, se llamarían prisma cuadrangular. Puede ser un rectángulo o podría haber sido también como base un cuadrado. Seguiría siendo un prisma cuadrangular. Otro tipo de prisma que tenemos es el prisma pentagonal. Sucede lo mismo, también está formado por dos bases. Aquí tenemos una base, esta de aquí, y la otra base por aquí atrás. Y como veis, se llama prisma pentagonal porque sus bases tienen forma de pentágono. Tienen 5 lados, son pentágonos. También podemos distinguir el prisma hexagonal. Sería muy parecido al anterior. Como veis, tiene dos bases, una por aquí y otra por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como sus bases tienen 6 lados, o 6 aristas, que ahora veremos lo que son, decimos que es un prisma hexagonal. Vosotros podéis crear prismas de una forma tan sencilla como usando espaguetis y usando plastilina. Fijaos en el prisma pentagonal que acabo de diseñar. Como veis, es un prisma pentagonal perfectamente desarrollado. Bueno, no os preocupéis, vamos a conocer los elementos principales de los prismas, vértices y aristas, a partir de un modelo creado con un prisma pentagonal mucho más estable. Aquí tendríamos un ejemplo de prisma pentagonal. ¿Por qué se llama prisma pentagonal? Pues porque sus dos bases son pentágonos. Como veis, tienen 5 lados la base. 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Tanto la base de arriba como la base de abajo son pentágonos. Y las pequeñas bolitas naranjas de plastilina representarían los vértices. ¿Cuántos vértices tiene este prisma pentagonal? Efectivamente, 1, 2, 3, 4 y 5 vértices, tanto la base de arriba como la base de abajo. 6, 7, 8, 9 y 10 vértices en la base de abajo. En total tenía 5 vértices arriba y 5 vértices en la base de abajo, un total de 10 vértices. Otro de los elementos de los prismas y de cualquier poliedro son sus aristas. Las aristas serían las líneas negras que veis por aquí. Como este ha sido un prisma pentagonal, podemos contar las siguientes aristas. Una arista, dos aristas, tres aristas, 4 y 5 aristas. En total, ¿cuántas aristas tendría este prisma pentagonal? Bueno, pues basta con contar las aristas de la base, que ya estamos viendo que es 1, 2, 3, 4 y 5 aristas en la base. Hemos dicho que tenía otras 5 aristas en las caras laterales. 1, 2, 3, 4 y 5 aristas laterales. En total van 5 de la base y 5 de los lados, 10 aristas en total. Más otras 5 aristas que tiene la otra base, 1, 2, 3, 4 y 5 aristas. En total, esta figura, este prisma pentagonal, tendría 15 aristas. 5 en cada base, aquí 5, aquí otras 5 hacen 10, y las 5 restantes las tendría en las caras laterales. En total tiene 15 aristas. Y vértices, recuerda, 5 vértices en una base, y otros 5 vértices en otra base, hacen un total de 10 vértices. Recuerda, el prisma pentagonal tendría 10 vértices y 15 aristas.
Una vez hemos conocido los prismas, pasaremos a los siguientes poliedros. El siguiente tipo de poliedro que analizaremos serán las pirámides. Una pirámide es un poliedro que tiene una sola base y varias caras laterales que siempre serán triángulos. Repetimos la definición poco a poco. Una pirámide es un poliedro que tiene una sola base. Aquí estáis viendo cómo solo tiene una sola base. Sería esta de aquí. Ya estáis viendo qué forma tiene, ¿verdad? Es un cuadrado. Esta es una base de la pirámide. Y además nos dice que tiene varias caras laterales que son triángulos. Efectivamente, tengo un triángulo por aquí, otro triángulo por aquí, otro triángulo por aquí y otro triángulo por aquí. Estas son sus caras laterales, formadas por triángulos, y en su base tenemos un cuadrado. Como en la base tengo un cuadrado, estoy ante una pirámide cuadrangular. La pirámide cuadrangular es aquella que tiene como base un cuadrilátero. ¿Qué ocurriría si hubiera tenido como base un triángulo? Pues que tendría una pirámide triangular. Y si hubiese tenido como base un pentágono, ya sea regular o irregular, eso nos da absolutamente igual, sería una pirámide pentagonal. Y si su base fuese un hexágono, es decir, una base con 6 lados o aristas, sería una pirámide hexagonal. Vamos a ver cada una de ellas analizando sus elementos principales. Como siempre, analizaremos sus vértices y sus aristas. Aquí tendríamos una pirámide triangular. ¿Por qué se llama pirámide triangular? Pues porque tiene como base un triángulo. Aquí lo veis. Y las bolitas que están en verde en plastilina representarían los vértices. ¿Cuántos vértices tiene una pirámide triangular? 1, 2, 3 y 4. 4 vértices. ¿Cuántas aristas tiene una pirámide triangular? Las aristas serían los espaguetis. Pues tendría una arista, 2 aristas, 3 aristas, 4, 5 y 6 aristas. Ahora tenemos una pirámide cuadrangular. ¿Por qué se llama pirámide cuadrangular? Porque tiene como base un cuadrado. Vamos a contar los vértices. Los vértices serían 1, 2, 3, 4 y 5 hay al fondo. 5 vértices tiene una pirámide cuadrangular. ¿Y cuántas aristas tendrá? Pues contamos. Una arista, 2 aristas, 3 aristas, 4 aristas, 5, 6, 7 y 8. En total, una pirámide cuadrangular tiene 8 aristas. Pirámide pentagonal. ¿Por qué se llama pirámide pentagonal? Pues como ya estaréis viendo, se llama pirámide pentagonal porque tiene un pentágono como base. Vamos a contar los vértices, pero vamos a hacerlo un poquito más rápido. ¿Cuántos vértices tiene en la base? 5, ¿verdad? ¿Y cuántos vértices tiene arriba, en la cúspide? 1. 5 más 1, 6. Una pirámide pentagonal tiene 6 vértices. Contemos las aristas, pero hagámoslo un poquito más rápido. ¿Cuántas aristas tiene en la base? 5, ¿verdad que sí? ¿Y cuántas aristas tiene en las caras laterales? Pues también 5. Una arista, 2 aristas, 3 aristas, 4 y 5. En total tendría 10 aristas. Y terminamos con la pirámide hexagonal. Se llama pirámide hexagonal porque en su base tenemos un hexágono, que no os lo puedo enseñar muy bien porque si no se me rompe la figura. Ahí lo tendríais, ¿vale? Eso sería el hexágono como base. Y nada, como siempre, ¿cuántos vértices tendría? Bueno, pues ya sabemos que en vértices, en la base tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Bueno, pues esos 6 vértices más el vértice de arriba del todo, que es la cúspide, harían un total de 7 vértices. La pirámide hexagonal tiene 7 vértices. Vamos a contar las aristas. En la base ya estamos viendo que tiene 6 aristas, una por cada lado de la base. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 aristas en la base y otras 6 aristas en las caras laterales. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. 6 aristas en las caras laterales y 6 aristas en las bases hacen un total de 12 aristas. La pirámide hexagonal tiene 12 aristas. Ya que conocemos las pirámides, nos toca por ver el tercer último grupo dentro de los poliedros. Recordad que hasta ahora hemos visto los prismas, hemos visto las pirámides y nos toca por conocer el tercer grupo de poliedros, que son los poliedros regulares. Los poliedros regulares son aquellos poliedros cuyas caras laterales son siempre iguales y además están formadas por polígonos regulares. Podemos distinguir 5 principales grupos de poliedros regulares, aunque en realidad hay muchos más. Los más conocidos son los siguientes. El tetraedro es un polígono regular que está formado por 4 caras, y sus 4 caras son siempre 4 triángulos equiláteros. De esta forma podemos decir que va a tener 4 vértices y además 6 aristas. El cubo es otro poliedro regular. Como veis, está formado por 6 caras, y esas 6 caras son siempre cuadrados. Tiene 8 vértices y 12 aristas. El siguiente poliedro regular es el octaedro. Octa viene de 8. Ya estáis viendo que está formado por 8 caras, y sus 8 caras son siempre triángulos equiláteros. Además, tiene 6 vértices y 12 aristas. Nos vamos con el dodecaedro. El dodecaedro tiene 12 caras exactamente iguales, y cada una de esas caras tiene siempre forma de pentágono regular, y además está formado por 20 vértices y 30 aristas. Y por último, veremos el icosaedro. El icosaedro está formado por 20 caras, y todas sus 20 caras son triángulos equiláteros, dando un total de 12 vértices y 30 aristas. Hasta aquí serían los poliedros. Recuerda que hemos visto los prismas, que son aquellos poliedros que están formados por 2 bases exactamente iguales y que son paralelas, y además formadas por varias caras, que siempre van a ser cuadriláteros paralelogramos. Luego hemos visto las pirámides, que también eran poliedros, pero solo tenían una única base y varias caras, y sus caras laterales son siempre triángulos. Y aquí acabamos de ver los poliedros regulares, que como hemos visto, todas sus caras están formadas por polígonos regulares. Comenzaremos el último gran grupo, el grupo de los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son cuerpos geométricos, es decir, tienen volumen, y están formados por al menos una superficie curva. Distinguimos los cilindros, los conos y las esferas. Fijaos en los cilindros. Los cilindros tienen la característica especial de tener 2 bases iguales, que son círculos, es decir, un círculo por arriba y otro círculo por abajo. Y además tienen una única cara lateral curva, es decir, tienen una superficie lateral curva que lo rodea. Estos son los cilindros. Por otro lado tenemos los conos. Los conos, a diferencia de los cilindros, solo tienen una única base, que también es un círculo, y también tienen una única cara lateral o una única superficie curva. Como veis, esta superficie que rodea al cono es curva. Y por último tenemos las esferas. Tienen solo una única superficie curva. Vamos a conocerlos mejor a continuación. Observa cómo el cilindro tiene una base circular por aquí y otra base circular por aquí, y está rodeado de una superficie curva. Con el cono pasa algo parecido, lo único que solo tiene una base, que también tiene forma de círculo, y una superficie curva, que es todo lo que la rodea. Y por último la esfera, que está formada por una única superficie curva. Vamos a verlo con objetos reales. Recuerda que los cuerpos redondos son cuerpos geométricos que tienen al menos una de sus caras o superficies curvas. Distinguimos el cilindro, el cono y la esfera. El cilindro tiene 2 bases circulares, una por aquí en forma de círculo
y la otra exactamente igual también por aquí en forma de círculo. Y además tiene una superficie lateral curva, que sería todo esto de aquí. Es una única superficie lateral curva. Por otro lado, el cono solo tiene una base circular y solo tiene una superficie lateral curva, que sería todo esto de aquí. Es una única superficie lateral curva. Por así decirlo, es como si solo tuviese una sola cara. Y por último tenemos la esfera, que está formada toda por una sola superficie curva. Todo ello, todo lo que rodea la esfera, es una superficie curva. No tiene caras, es todo una superficie curva. Pues hasta aquí sería todo, chicos. Aquí tenéis una clasificación general de todos los cuerpos geométricos que hemos visto. Recuerda que hemos empezado viendo los poliedros, que estaban formados por prismas, pirámides y poliedros regulares. Y luego hemos visto los cuerpos redondos, que podían ser cilindros, conos o esferas. Por mi parte nada más. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!